La historia pasa en Puerto Montt. Pocos recuerdan el hecho puntual, pero sí las palabras que esos testimonios arrojaron. Señalaban que eran imputados venezolanos y que se identificaban con la sigla HC y que decían en ese momento que eran del Tren de Aragua. 2022 y la marca del Tren de Aragua se hacía presente en el sur de Chile. El foco de interés ya se enterará. Y lo que han visto, por ejemplo, cuando avanzaron desde Venezuela, en este caso, pasaron por Colombia, por Ecuador, por Bolivia, por Perú y por Chile, es que habían ciertos negocios que ellos explotaban en su lugar de origen y que acá no eran explotados por organizaciones criminales. Una de ellas, por ejemplo, era la prostitución. Traían a mujeres desde el norte, específicamente Colchane, pero en el frío sur las cosas cambiaban. Vine por cuestiones de trabajo, pero engañada. Nosotros teníamos que ponerlo en fila y ahí llega y elige a la persona. ¿Con quién se queda? ¿Qué pensabas tú en ese minuto? Le pedí que no me eligiera a mí, pero me tocaba también. Y los tenían que hacer por obligación, porque estaban amenazadas con la familia que se la iban a secuestrar o iba a haber alguna muerte, digamos, en sus países. Como nunca antes lo vivieron, secuestros, homicidios, extorsión, todo el abanico de delitos del Tren de Aragua hacía su arribo a Puerto Montt. Te voy a hablar claro, Martita. Alíñate porque la próxima vas a ser tú. Somos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, herederos de las glorias del Ejército Unido Libertador. Perteneciente a estas filas, pero más bien un descolgado, César Escalona, un exsoldado del Ejército Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, tuvo 7 años de actividad para luego elegir Chile como destino y armar una alianza con un cabo primero de carabineros. Se transformaron en delincuentes para formar la banda conocida como los Hermanos Cartier y los Piratas, una facción del Tren de Aragua que operaba en Puerto Montt. Un ex militar de la época de Chávez ocupaba su expertise en nuestro país, pero su fin distaba profundamente del honor y rectitud que alguna vez profesó. Quien incluyó en la propia letra de la Constitución y le dio rango constitucional a la Guardia Nacional Bolivariana para siempre. Y nuestros amigos que nos están mirando de nuestras casas, muchas gracias por estar en sintonía todos los días a las 3 de la tarde en mi famoso canal, entrevistando a los famosos. Amante de las cámaras, tanto atrás de ellas como delante, César Escalona pasó de ser un afable soldado a líder de la facción sur del Tren de Aragua. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje. Viajamos a Puerto Montt para saber de primera fuente la tensión que se alojó durante un par de años en este lugar. Hoy se puede hablar de los hermanos Cartier y los piratas, porque meses atrás el miedo obligaba a guardar silencio. Sin embargo, hoy ha quedado al descubierto cómo esta sucursal del Tren de Aragua, así como una franquicia, operó desde el norte de Chile con un fin particular: extender su violento sello hasta este rincón austral, pero con particular énfasis en la explotación de mujeres. Llegaba gente borracho, con droga, cochino. Casi a las 24 horas te hace trabajar. ¿Tenían tiempos libres? No. ¿Podían decidir? No. La llamaremos Patricia. Ella nos ayudará a configurar un infierno pocas veces conocido, la esclavitud sexual en pleno siglo XXI y cuya sede fue Puerto Montt. Sabíamos el día ni el sol, no veíamos. ¿Estaban siempre encerrados? Sí. ¿Cómo lo hacían con la comida, por ejemplo? La comida traía el señor, o sea que a cada uno con un tupper.
No creo que ni siquiera un animal va a querer vivir así. Atrapada entre 4 paredes, fotografiada y exhibida en internet, y por si fuera poco, jamás vería un solo peso por lo que era obligada a hacer. Los sueños de Patricia de volver hacia el campo en su natal Venezuela se esfumaban en cada noche de existencia en Puerto Montt. Nos sacaron fotos, vinieron 2 personas, una señora y un señor. ¿Qué instrucciones les dieron? El pose. Posar frente a la cámara. Sí. No sabía cómo hacerlo. Y el señor se enojaba. ¿Ellos les pasaban esa ropa interior? Sí. Y después nos sacaron también desnuda. La se va a quedar todita tiene que pagar esa mamá todita. ¿Por qué estás aquí, maldita? ¿Por qué estás aquí? Anda y pon la denuncia en la PDI y pregúntale a los PDI cuál es el cuarto del terror del tren de Aragua en Antofagasta para que tú veas. Pero detenciones aisladas por parte de Carabineros y la PDI ayudaban a configurar el mapa total de esta agrupación denominada Hermanos Cartier y los Piratas, sumado a relatos de clientes que advirtieron algo inusual en todo esto. El subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Puerto Montt, nos hace un relato descarnado de lo que esas mujeres vivían. Había mujeres que fue muy triste, que trabajaban enfermas, por ejemplo, las sometían igual a los servicios sexuales. Hubieron mujeres que trabajaron en días muy especiales como el cumpleaños, por ejemplo. Incluso, claro, entonces son un episodio muy fuerte, ¿verdad? Que eran mujeres muy jóvenes y sometidas a explotación constante. Había una muchacha que por tratar de liberarse, trató de hacer un ciclo de atención muy fuerte de 10 clientes al día, 15 clientes al día, entonces iban así y eso era todos los días, hasta que ellos hicieran el pago de la multa, que eran entre 4 a 10 millones de pesos. Incluso si ellas no cumplían esas órdenes, eran sobremultadas. O sea, tú me debes 5, pero como no obedeciste a la organización, desde mañana ya tu multa sube a 2 millones más. Y ese era el ciclo. Patricia logró escapar, una fuga digna de una serie, pero eso se lo contaremos más adelante. A continuación, registros de estas bandas en el sur de Chile. Como es costumbre en el crimen organizado, los hermanos Cartier se jactaban en redes sociales de su poder de fuego, el mismo que quedó registrado en las cámaras de este hostal. Ingresan, amenazan al locatario, uno se queda revisando las cajas y buscando documentos, pero luego avanzan rápidamente al segundo piso, y es que ahí estaba su zona de interés. Ahí estaban las trabajadoras sexuales que iban a extorsionar. El elemento común que tenían es que ellas eran extorsionadas también por estos imputados, los hermanos Cartier, quienes le pedían semanalmente el pago de una multa para que ellas pudieran ejercer, en definitiva, libremente el comercio sexual, siempre y cuando ellos le pagaran. Ellas le pagaran a ellos. Actuaban como verdaderas jaurías. Este registro corresponde al ingreso de esta banda a otro lugar. Un robo con intimidación protagonizado por los hermanos Cartier en Puerto Montt y comandado por César Escalona en un domicilio destinado al comercio sexual. Misma violencia, mismo objetivo: robar documentos, pedir dinero y exigir un pago mensual a las trabajadoras sexuales. También se veían expuestas claramente a sufrir atentados en contra de su propiedad, pues iban a atacarlas con armas de fuego en sus fachadas de sus casas o en los lugares en donde ellas trabajaban. También les sustraían sus especies personales, sus documentos y sus celulares, y para devolvérselos también les exigían el pago de multas. A esta altura, Osorno, Calbuco y Puerto Montt eran azotados por esta facción del Tren de Aragua. Así lo informaba la prensa local. Se logra ver ahí, ¿cierto? Los impactos de bala fueron justamente acá, aquí, ahí y ahí. ¿Sí? Me parece, no sé si pasa en Osorno, pero tan cerca del centro
un baleo en la madrugada, en un hotel. Pues el otro día a un chofer lo bajaron a balazo. Ah, sí, bueno, eso lo vimos también. Pues. Sí pasa, no, está re mal. Los hermanos Cartier, comandados por el ex soldado César Escalona, estaban desatados. De hecho, fueron los que lideraron uno de los homicidios más fuertes que se han registrado en la Vega Central. Sí, en Santiago, hasta acá llegaron a hacer lo que denominan un trabajo. Las cámaras muestran diferentes ángulos. Miércoles 3 de julio del 2024 integrantes de los hermanos Cartier llegaban a La Vega. En una serie de imágenes se ve una violencia descarnada, 18 casquillos de balas y un joven venezolano de 18 años muerto, indocumentado, una víctima más del crimen organizado. Definitivamente para los hermanos Cartier, su negocio se trasladaba según sus necesidades. Habían personas que ordenaban las funciones, es decir, ordenaban venir a matar a alguien, ordenaban también la muerte de alguien, ordenaban ir a extorsionar a alguien, ordenaban ellos secuestrar a alguien. Entonces se daban autorizaciones. Y se comenzó a desarrollar esta línea investigativa, a salir un poco de la flagrancia, que toda esta flagrancia siempre fue trabajada por carabineros. Se empezó a desarrollar una línea investigativa con la Policía de Investigaciones, específicamente con la Brigada de Robo, para poder determinar si efectivamente esta organización existía en la región de los lagos. Antes de saber qué pasó con los hermanos Cartier, es necesario entender por qué Puerto Montt, por qué este rincón de Chile se transformó en la nueva plaza del Tren de Aragua. Pablo Ceballos, especialista en crimen organizado, nos explica. Hay múltiples factores, pero también la lógica de función que tiene una ciudad como Puerto Montt, que es una mezcla entre puerto y turismo y conexión con otros lugares, por ejemplo, incluso con Argentina, son hiperatractivas por la cantidad de negocios criminales que se pueden ir explotando en esa plaza, por así decirlo. Lo que sucede con los gallegos es que, efectivamente, después de la persecución, ¿no es cierto?, de la fiscalía, de las policías, de sus operaciones criminales en el norte, toman la decisión de avanzar exploratoriamente hacia otros mercados donde ellos no eran conocidos. Y eso quizás aprovechando la vulnerabilidad que tiene Chile de que las investigaciones judiciales no están conectadas. Lo que puede estar haciendo el Ministerio Público en la zona norte, probablemente el Ministerio Público de las zonas más australes no tiene conocimiento y por lo tanto esa vulnerabilidad ellos la explotan bastante bien. Pero el área de negocios que ellos veían en la prostitución iba de la mano de un maltrato que llegaba a límites insospechados. Fue así que Patricia, quien fue víctima de ellos, nos cuenta cómo logró escapar. Tenía un cliente, un ingeniero, y él se dio cuenta de mi forma. Él fue quien me propuse cómo tenía que salir. Decimos gracias a Dios. Estamos vivos. Ahora mi sueño es llegar a mi país. Y sé que voy a llegar junto con mi hija, ver a mi familia. Pero tanto llamar la atención terminó pasando la cuenta a los hermanos Cartier y los piratas. La brigada investigadora de robos de la PDI comenzó a seguir los pasos del ex sargento primero del ejército bolivariano, César Escalona, encargado de planificar secuestros y extorsiones. Lo grabaron en su auto, caminando por ciudades del sur, mostrándose junto a su novia, y así lo mismo con otros integrantes, hasta que finalmente cayeron. Alrededor de la fase de los hermanos Cartier son alrededor de 12 sujetos. Esta facción trabaja directamente para el Tren de Aragua y lo que es interesante es que ellos son multipropósitos. Su giro delictual o su mercado actual es más amplio. Ellos hacían, por ejemplo, temas con el tráfico de drogas, de armas, se dedicaban a las extorsiones, a los robos, a los homicidios frustrados. Hay 3 imputados chilenos que también formaban parte de esta organización.
2 de ellos que concurrían como soldados junto con el resto a intimidar a estas mujeres, a cobrarles y directamente utilizaban armas de fuego para intimidar a estas mujeres. Otro que también está preso era en ese momento un carabinero en ejercicio de sus funciones, quien le otorgaba información, en este caso a uno de estos imputados chilenos que decía relación con la investigación que llevaba el Ministerio Público. La investigación sigue su curso hasta tener fecha de juicio. Por ahora hay 12 detenidos. Si bien todo se ha llevado bajo estricta reserva, el nombre del ex soldado y sargento de la Guardia Bolivariana marca una línea de acción que preocupa y a la vez entrega antecedentes de cómo está operando el Tren de Aragua en todo nuestro país.